Ahí tienen ustedes el sonoro nombre GPS, Gradual, Progresivo y Seguro. Así plantea la Administración Distrital, la Alcaldía de Bogotá, cómo será el regreso a las aulas en los distintos colegios de la capital, tanto colegios públicos como colegios privados. Y establece todo un cronograma y todas unas pautas que vale la pena desmenuzar para ver cuál es el problema de fondo que hay aquí. Por supuesto, hay un problema grandote de fondo que es la pandemia y el tratamiento que se le puede dar a ese problema para lograr el equilibrio entre el regreso a las clases, por una parte, y por otra parte, preservar la seguridad desde el punto de vista sanitario de maestros, de directivos, de los muchachos, de las familias, de los estudiantes igualmente. Y establece un cronograma bastante preciso en el siguiente sentido. Ustedes han visto la nota y es relativamente simple. Lo que sucedería en septiembre, desde ya mismo, los colegios privados que crean que están habilitados para empezar a hacer el procedimiento, que se inscriban y desde este mismo mes de septiembre se pueden iniciar esos procesos de regreso a las clases con el visto bueno de los padres siempre, por una parte, por otra parte sin superar el 35% de ocupación de las aulas y por otra parte, por supuesto, con todos los directivos y profesores de por medio. Septiembre, colegios privados. En octubre se darían los primeros pilotos de colegios públicos, con un inmenso asterisco. Siempre que haya voluntad de parte de los involucrados, entre ellos, por supuesto, los profesores. Ya voy a hablar de ese asterisco. Después viene noviembre, donde se haría una evaluación de los pilotos, y diciembre, donde se plantearía o cuando se plantearía cómo va a ser el cronograma ya de regreso efectivo a las clases en el año 2021. ¿Por qué me detengo en ese asterisco? Porque mientras septiembre van a arrancar ya definitivamente colegios privados con sus restricciones, en octubre todo está sujeto a la voluntad de las partes. En concreto, ¿cuál de las distintas partes involucradas en todo este proceso educativo ha manifestado una y otra vez que no va a volver este año a las aulas? Pues los maestros de los colegios públicos. Ahí hay argumentos que tienen sentido y otros que a mi juicio son bastante cuestionables. Tiene sentido cuando los maestros dicen tenemos que cuidar la salud de los maestros, sobre todo de aquellos que tienen comorbilidades o de aquellos que por su edad son especialmente vulnerables. Totalmente de acuerdo, como sucede con el resto de la población, hay que cuidar a aquellos que son vulnerables porque tienen comorbilidades o porque son de avanzada edad. Desde esa perspectiva, apoyada por completo la posición de los maestros. Pero hay otros argumentos que empiezan a invocar los maestros de los colegios públicos que dicen que se le ha embolatado el presupuesto que se le tendría que dar a la educación, que no les han cumplido con ese presupuesto, que no les han cumplido con unos compromisos, con unas condiciones. No sé si sí o si no. Eso no tiene nada que ver con la pandemia, eso no tiene nada que ver con la cuarentena. Eso se convierte de alguna manera en un mecanismo de presión, en un mecanismo de chantaje bastante cuestionable para lograr que las autoridades se sienten a hablar con ellos de otros temas que no tienen que ver con la pandemia. Bastante rezago existe de la educación pública con la educación privada en ciertos niveles y en ciertos lugares del país, como para que ahora haya una cruzada de parte de los maestros, de los profesores de los colegios públicos, para rezagar aún más el capital humano que se necesita sacar adelante en los colegios. Sería infame que durante el mes de octubre, en esos diálogos y acercamientos que plantea el cronograma de la administración distrital, no se llegara a un acuerdo, entre otras cosas, porque no solamente está de por medio la educación de los muchachos, sino la posibilidad de que las madres vuelvan a trabajar, madres y padres, pero sobre todo las madres. Recordemos que en Colombia el 40% de los hogares tienen como cabeza de familia a una mujer sola, y en Bogotá la proporción debe ser más o menos parecida. Por lo tanto, aquí no solamente está de por medio la suerte del muchacho, sino la posibilidad de la madre de trabajar. Vamos a ver qué capacidad de persuasión tiene la alcaldesa, hay que recordar que es hija de una educadora, y vamos a ver qué capacidad de negociación tiene la administración distrital para abordar los puntos centrales que los maestros están planteando para su seguridad sanitaria y la de los muchachos, y para dejar de lado la cantidad de otras cosas que suenan más a chantaje que a cualquier cosa relacionada con la pandemia.